Hola a todos, mi nombre es Daniel Naranjo y hoy en este Reblujo vamos a hablar de cómo elegir un buen logo. Bienvenidos. Cuando un emprendedor decide crear una empresa, normalmente tiene decenas de preguntas. Requisitos legales, préstamos, condiciones comerciales, manejo de proveedores, en fin, montones de asuntos sumamente importantes que en últimas afectarán directamente su negocio. Pero en aquella enorme lista hay una pregunta que suele tomarlos por sorpresa cuando se dan cuenta que su empresa necesita un logo. Es una necesidad bastante tonta comparada con las demás. Al crear una empresa, el logo no es importante. El logo no va a dar ventas, el logo no es lo principal. Sin embargo, con el paso de los días, el logo va tomando más importancia y además se va volviendo un asunto mucho más complicado. Porque elegir el logo adecuado resulta ser una tarea mucho más difícil de lo que parece. La mayoría de personas se basa para elegir en un juicio estético, en términos más simples, me gusta o no me gusta. Y ese es un gravísimo error. Es como entrar a un concesionario y preguntar que cuáles carros rojos tienen, no preguntar por el motor, por la seguridad, por la comodidad, por ninguna de las cosas importantes. Es preguntarse solo por lo superficial y dejar de lado lo que de verdad importa. No estoy diciendo que uno no debería elegir siempre el logo que nos gusta, o el carro. Lo que estoy diciendo es que ese es el último factor de una lista de factores que deberíamos considerar. El gusto estético es siempre un asunto muy relativo. Hay mujeres que prefieren a George Clooney, otras prefieren a Brad Pitt y otras prefieren a Zac Efron. Cuestión de gustos. Así que para hacer más fácil que usted elija el logo adecuado, aquí va una lista de los factores mínimos que deben considerarse. Un buen logo debe ser memorable, significativo, transferible, adaptable, protegible y agradable. Una lista larga, yo sé. La buena noticia es que un logo no debe cumplir con los 6 factores siempre. Prácticamente ningún logo lo logra en realidad, pero sí debería por lo menos haber considerado esos 6 factores. ¿Qué significa cada uno de ellos? Vamos a ver. 1. Memorable. Un logo es memorable cuando puede diferenciarse en situaciones de consumo. Eso suena imposible de entender, yo sé. Se lo explico de otra manera. Imagínese que usted está creando, por ejemplo, una agencia de viajes y que necesita un logo. Ahora imagínese que usted va a poner ese logo junto a otros 40 logos de otras 40 agencias de viajes. Si el cliente no logra distinguir su logo de los demás porque todos los logos son iguales, o peor aún, si confunde su logo con el logo de la competencia, entonces su logo no es memorable. Así de fácil. 2. Significativo. Un logo es significativo cuando alguien que lo ve logra distinguir en él elementos de la categoría o, por ejemplo, en el caso de un restaurante, ingredientes del producto. En general, un logo es significativo si cuando la persona lo ve logra imaginarse a qué se dedica la empresa. Un muy buen ejemplo de un logo significativo es el de Mimos. La textura es cremosa, su color es igual al del cono de vainilla, su forma es incluso parecida. Me dio antojo de helado. En contraposición, el logo de Toyota o el logo de Yamaha no son significativos en la categoría. Si alguien los ve sin haberlos conocido antes, difícilmente adivinaría que son logos de vehículos. 3. Transferible. Un logo es transferible cuando funciona no solo en su producto o en el territorio geográfico particular en el que se encuentra. Les pongo un ejemplo. En el Urabá colombiano existe una empresa que se llama Las Mazamorras de Urabá. La mazamorra es una bebida típica de varias regiones de Centro y Sudamérica. Además de su nombre, su logo solo tiene sentido para los habitantes del país. Porque si la gente no conoce qué es la mazamorra, no conoce qué es el Urabá o no conoce, por ejemplo, el pilón que ponen en el logo, difícilmente va a entenderlo. Ese es un ejemplo de un logo muy poco transferible. 4. Adaptable. Un logo es adaptable cuando puede aplicarse con comodidad en diversos medios y formatos. Le pongo un ejemplo. Imagínese que usted tiene su logo impreso, pero que por algún motivo necesita que el logo aparezca bordado en un uniforme. O que necesita que aparezca impreso, pero con una papelería a un solo color. ¿Se ve bien? Bueno, si la respuesta es sí, entonces usted tiene un logo que es muy adaptable. Empresas como Disney no tienen logos adaptables, por lo cual han decidido tener multitud de logos al mismo tiempo. Uno para las películas, uno para el canal de televisión,
En fin, distintos logos que le permitan mayor adaptabilidad. 5. Protegible. Un logo debe poder protegerse legalmente. Hay logos que no se pueden proteger, por ejemplo, porque utilizan una palabra de uso común y esa misma palabra lo utilizan como su logo. No registrar el logo es abrirle la puerta a que algún amigo de lo ajeno lo registre en vez de uno, y eso después sí que va a traer problemas. 6. Agradable. Un logo debe resultar agradable para el cliente. Debe tener una forma bonita, debe verse bien, debe sonar bien, sobre todo en caso de ser pronunciado. Siempre me acuerdo del caso de HP, cuando sacaba unos comerciales que decían: qué bueno es tener un HP en la familia. Pero tenga mucho cuidado. Que a usted le suene bien o que a usted le parezca que se ve muy bien no significa que al consumidor le va a sonar bien o le va a parecer bien. Recapitulemos. 1. Memorable. 2. Significativo. 3. Transferible. 4. Adaptable. 5. Protegible. Y 6. Agradable. ¿Los logos cumplen siempre con esos 6 elementos? No, no lo hacen. En realidad, como ya lo había dicho, no tienen que hacerlo. Piensen en el logo de Apple. No es un logo significativo en absoluto. Esa manzanita no tiene nada que ver con tecnología. Y sin embargo, es uno de los logos más reconocibles del mundo. En últimas, las marcas se vinculan con sus logos por el uso que se les da a los mismos. Pero que no haya que cumplir los 6 no significa que no estemos atentos a ellos. Porque mientras más cosas logremos cumplir, menos dinero tenemos que invertir a futuro en posicionarlo, o en rediseñarlo, o en cualquiera de las otras cosas que tendremos que hacer. Y más podremos dedicarnos a las cosas que en realidad son más importantes del negocio. Dicho todo lo anterior, ya conoce los elementos mínimos que necesita para decidir si el logo que le están proponiendo está bueno o más bien debería cambiar de agencia o de diseñador gráfico. A trabajar. Nos vemos pronto. Una aclaración importante. Durante toda esta presentación usé la palabra logo como un genérico para hablar de el isologotipo, el logotipo o el isotipo, lo cual técnicamente no es correcto. Sin embargo, en todos los años en los que trabajé en agencias de publicidad, jamás conocí un cliente que entrara pidiendo que alguien diseñara para ellos un isologotipo. Por ese motivo me he tomado la licencia de usar la palabra logo como una generalización. Si les interesan las claridades, no duden en buscar en internet. Hay muchas formas de diferenciar de qué se trata cada uno de ellos.